Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a un Pósima Crítica cada viernes a las 4 de la tarde a partir por la señal wambra.es. El día de hoy vamos a continuar en esta discusión que hemos arrancado sobre el Código Orgánico de Salud y pues como hay muchísimos temas de los cuales abordar dentro de este contenido, pues el día de hoy invitamos a una invitada que está presente y que está junto a las organizaciones juveniles, a los y las jóvenes de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, y ella es Scarlett Tamayo. Vamos a conversar sobre la educación sexual integral en los currículums escolares, cuáles son las luchas que llevan los y las estudiantes para que efectivamente pues puedan acceder también desde la educación a la salud sexual y reproductiva. ¿Qué tiene que ver esto con el Código de Salud y con la Ley de Educación? Pues de eso lo vamos a conversar hoy con Scarlett. Bienvenida, Scarlett, a este Pósima Crítica. Por favor, enciende tu micrófono y preséntate con nuestro público. Buenas tardes, muchísimas gracias a Wambra Radio por la invitación que nos han dado en este día. Es importante para nosotros estar dando aquí nuestra opinión, las victorias que hemos hecho, las propuestas que tenemos frente al tema. Mi nombre es Scarlett Tamayo y yo soy presidenta nacional de la FESI. Un gusto tenerte con nosotros, Scarlett. Pues nada, empecemos preguntándote ¿qué es lo que sucede en el ámbito educativo? Primero, preguntarte cuál es la situación de los y las jóvenes en este contexto de crisis sanitaria por la COVID-19, ¿qué han estado viviendo? Como presidenta nacional que está a cargo de esta organización tan grande, pues debes tener información al respecto. Cuéntanos un poco. Bueno, la emergencia más populares a los sectores de bajos recursos, especialmente donde están la mayoría de estudiantes del sector de las instituciones públicas, debido a que no cuentan con un internet y redes de conectividad fijo, con aparatos electrónicos. Su derecho a la educación ha sido vulnerado para tener en contexto estas palabras, es de que en la zona rural solo el 16.6% cuenta con un internet fijo y en la ciudad solo el 30%. Un gran número de estudiantes se quedaron fuera de este nuevo año lectivo y el gobierno ha sido incapaz de garantizar el derecho a la educación, al igual que el ministerio. Hoy nos hablan de un regreso a clases presenciales o semipresenciales, lo cual rechazamos porque vimos cómo el gobierno incompetente fue incapaz de garantizar recursos de bioseguridad para los profesionales de salud que estaban en primera línea defendiéndonos de la pandemia y que hoy por hoy ni siquiera les han pagado su sueldo.
También nos hemos movilizado en estos últimos días en contra del recorte que se hizo al presupuesto para las universidades, que son 98 millones, pero también por el recorte que se hizo a la educación en general, que son los 100 millones de dólares, perjudicando importantes programas como el de alfabetización, posalfabetización, la misma ayuda para los estudiantes de primera infancia, que eran los guaguacentros. Estos han sido perjudicados porque el gobierno ha preferido pagar la deuda externa en vez de priorizar la educación y la salud en el país. Un dato para comentar es que el día de ayer dimos el examen de ingreso a la universidad, por el cual nosotros hemos venido en la página nacional de la FESE presentando las denuncias que se han venido dando en la implementación de este aplicativo en línea. Como muchos conocen, dimos el examen debido a la emergencia sanitaria en línea, donde incluso también se vulneró el derecho a los estudiantes porque no todos cuentan con internet, pero aparte de esto hubo una saturación de la plataforma, 30,000 y pico de estudiantes no lograron dar el examen y fueron de los que se inscribieron, y nosotros esto hemos venido denunciando y nos hemos venido movilizando en contra de todas estas políticas antipopulares, porque el gobierno no se interesa en la vida de los ecuatorianos y sobre todo en la educación de nosotros y nosotras. Claro, Scarlett. Ahora preguntarte un poco el contexto en el que ustedes desarrollan sus actividades educativas. ¿Qué es lo que ustedes antes de la pandemia pues ya venían viviendo dentro de las aulas en relación, por ejemplo, a temáticas que tienen que ver con el acoso, que he visto mucho que ustedes lo están denunciando, que sucede mucho en los espacios educativos? ¿Cuál es la situación que ustedes han estado viviendo dentro de las aulas antes de la pandemia? Pues es preocupante porque, como tú lo dices, hemos venido denunciando los casos de acoso y abuso sexual que se daban en las instituciones. Nosotros como FESE presentamos en la reforma al Bachillerato General Unificado en el 2017 la propuesta también sobre los derechos sexuales y reproductivos. Dentro de las instituciones este tema sigue siendo un tabú, siguen sin darnos una información correcta para nosotros defendernos en este sentido de la vida, ni siquiera los temas de abuso que se han dado dentro de las instituciones en muchas veces pasan del rectorado, y es algo preocupante. Uno de estos casos fue en mi colegio. Hubo un supuesto acoso por un profesor a un estudiante y lamentablemente le amenazaron desde el departamento de consejería estudiantil a la compañera a decirle que ella no debe dar información. Nosotros hemos pedido de que principalmente estos casos deben ser alarmados y dados a conocer a toda la institución educativa, y no el nombre de la víctima, sino del agresor. Muchas veces vemos cómo el agresor termina siendo el más protegido, por decirlo así. La víctima no tiene un gran acompañamiento para enfrentar esta situación, incluso psicológicamente no se hace nada. Hemos visto cómo actualmente ni siquiera nos brindan los métodos anticonceptivos a los estudiantes de los colegios, debido a que vemos que aún la iglesia está teniendo un gran papel que se ha permitido evadiendo de que ya tenemos una educación laica. Hemos estado rechazando todas estas actitudes por parte de las autoridades incompetentes que no se ponen a pensar el punto del estudiante, en los pies del estudiante que ha sido agredida. Nos hemos sumado también a apoyar el aborto por violación, porque es una de las principales situaciones que hemos encontrado en las instituciones educativas de los sectores rurales, en donde por ser un familiar no se lo denuncia, y esto está mal. Pues vemos cómo el embarazo adolescente en el país sigue creciendo, e incluso Ecuador es el primer país de América Latina en posicionarse con embarazos adolescentes. También es preocupante porque hemos visto cómo hay bastante deserción de estudiantes adolescentes por los embarazos, y esto principalmente no se da por el estudiante, por la culpa del estudiante, se da debido a la desinformación que existe sobre este tema. Por eso exigimos que en las aulas se debe hablar de los derechos sexuales y reproductivos para que así no siga creciendo los embarazos en adolescentes.
Ujú. Scarlett, respecto a esto que acabas de decir, pues efectivamente durante las últimas semanas se ha levantado una gran, digamos, un gran debate respecto a lo que sucede con la salud sexual y reproductiva por las discusiones que se entienden respecto a la aprobación del Código Orgánico de Salud en la Asamblea Nacional el 25 de agosto de este año, ¿no? Después de 8 años se logró por fin la aprobación con algunas ganancias, digamos, para los sectores de mujeres que efectivamente han venido luchando por este tipo de temáticas. Entonces, quería preguntarte respecto a lo que sucede respecto al artículo 22 del Código Orgánico de Salud. Este plantea que los derechos para los y las adolescentes relacionados con su salud sexual y considerando su estatus de sujetos de derechos, pues pueden recibir información sobre la salud integral, incluida lo que es la salud sexual y reproductiva, sobre la autonomía y el cuidado y el poder ser partícipes efectivamente de las decisiones que les afectan, que nos afectan como jóvenes, ¿no? Entonces, preguntarte un poco al respecto de esto, Scarlett, ¿cuál es, digamos, el criterio que ustedes tienen respecto a, primero, en este punto, ¿no? Primero en este artículo 22 del COS, que garantiza efectivamente que ustedes puedan recibir la información? ¿Por qué es necesario que esto esté amparado mediante la ley? Es importante por las instituciones educativas. Hoy lo que nos queda es exigir que esto se implemente en cada una de las instituciones educativas, en cada uno de los rincones del país, para así ir cortando de fondo los problemas que tenemos frente a este tema tabú que aún se lo tiene, y que por parte de los estudiantes incluso hemos pedido de que se hable más sobre esto, que los DECES incluso tengan una participación más activa sobre los derechos sexuales y reproductivos y darnos a conocer más sobre estos temas. Es importante, es una victoria, como tú lo has dicho, sobre las cosas que se lograron en el COS. Sin embargo, vimos cómo los movimientos de Provida como siempre, mal informados, se opusieron, querían dar de baja todo lo que se aprobó en la Asamblea Nacional y sin dar a conocer la gente. Por eso nosotros hemos hecho un debate con los estudiantes secundarios, dando a conocer de que es una victoria para las mujeres, en especial para las mujeres de sectores populares, que quienes somos las que en la mayoría de casos hemos sido vulneradas, golpeadas, acosadas, violadas, etcétera. Eh, por ejemplo, un artículo que a mí me parece muy interesante es el artículo 9, donde nos menciona que los doctores no pueden oponerse a atender a las mujeres por accidentes del embarazo, ¿no? Por ejemplo, los abortos espontáneos, los partos prematuros. Ahora, por objeción de conciencia, no van a poder negarse los doctores y tienen que salvar la vida de las mujeres. Es un logro para los estudiantes y por eso llamamos a los jóvenes y a las jóvenes a seguir organizándose en las colectivas feministas, en las organizaciones que defendemos los derechos de las mujeres como prioridad, de las estudiantes, de las niñas, para seguir avanzando como sociedad y sobre todo seguir consiguiendo más derechos sobre estos que van a ser en beneficio de nosotras. Scarlett, ¿qué hay detrás de esta necesidad, digamos, que tienen estos grupos de controlar la vida de los y las jóvenes? O sea, ¿qué se esconde detrás de esto? ¿Por qué nuestra sociedad todavía, digamos, cree que es negativo que los y las jóvenes pues accedan a la información? Que en este caso pues es lo que se nos está garantizando, que haya información disponible y entre mucha información respecto a la salud, pues que también haya información respecto a la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué crees que subsiste este tipo de cosas dentro de nuestra sociedad? Lo que dije al inicio, todavía vemos cómo la iglesia intenta tener un poder dentro de los derechos, de decisión dentro de la vida de las mujeres, entendiendo desde la doctrina
de la iglesia, ¿no? Por eso es penoso, porque por falta de información hay personas que siguen estos movimientos que están en su total derecho, pero también ahí viene el caso de que se debe respetar las diferentes, no se debe ver por la mayoría. Principalmente, personalmente, perdón, yo veo este criterio de querer bajar el costo como un pensamiento individualista, de que no se pone en, por ejemplo, yo apoyo el aborto debido a que la mayoría de mujeres que pasamos por esto somos las de sectores populares que no accedemos a medios para incluso pagarnos un aborto privado. Somos quienes vamos a morir en las camillas de lugares ilegales porque no querer traer una vida al mundo y no por no querer, sino por no tener de dónde darle una vida digna, entendiendo a tener un hijo como estudiantes, entendemos de que debemos tener una vida para poder ofrecer, para así que no siga creciendo la pobreza. Sí, pero también, digamos, de fondo está una sociedad que todavía es muy adultocéntrica, ¿no? Que basa su imaginario en la subordinación de algo. Siempre alguien está en una posición inferior y en este caso, pues también las jóvenes. Lo que nos preocupa un montón es que, digamos, estos grupos que no solamente son de la iglesia, sino son grupos muy diversos, grupos que incluso desde ideas que ellos llaman liberales, pues se han puesto en la idea de que esto puede ampliar, digamos, o abrir la mente a que los y las jóvenes, pues, tengan relaciones sexuales tempranas. Un poco, digamos, esto tiene que ver, digamos, con este adultocentrismo que vive la sociedad, pero también, digamos, con esa necesidad de controlar lo que hacen los cuerpos de los y las jóvenes. ¿Tú crees que es posible que se pueda controlar las decisiones de los jóvenes desde las familias? ¿Crees que es posible que cuando un joven o una joven va a tener relaciones sexuales, pues primero lo consulte y lo acuerde con sus padres antes de hacerlo? ¿Crees que es posible? No, desde mi punto de vista no es posible porque cada uno debe decidir sobre su cuerpo. Como siempre dicen, ¿no? Cada uno ya a su edad entiende lo que es bueno y lo que es malo. Y esto mejoraría mucho más si tenemos la información al alcance para no poder, como dicen por ahí un dicho, es como caer como piedra en poza, saben decir. Esto no va a pasar si nosotros damos la oportunidad de que a los jóvenes y a las jóvenes nos den una información oportuna frente a este tema. Va a ayudar mucho a que, como decir, los jóvenes, como tienen ese pensamiento, como tú dices, los adultos, de que vamos a fracasar y todo, pero esto se da por falta de información. Necesitamos tener un acceso, pero ya implementado. Tenemos que exigir que ya está en la ley y que se debe implementar en las instituciones educativas de que este tema se hable, se dé más información, se brinde los anticonceptivos a cualquier persona. No pueden negarse los centros de salud a brindarnos un preservativo, pero sobre todo también erradicar de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe toda la violencia sexual y acoso que existen. Ni siquiera en varios casos ni los padres llegan a enterarse. Es importante todo lo que se ha ido logrando y, como dije, llamar a los jóvenes a seguir consiguiendo más derechos como estos que son victoriosos para todos y todas. Efectivamente, Scarlett. Y con eso quiero dar paso a los mensajes que ya nos llegan a la señal en vivo que tenemos a través de wambra.es. Y pues nada, enviarle saludos para Ivonne Shinin, que dice saludos cordiales. Para Melec Peluche también, que siempre nos está escuchando y mandándonos sus likes. A Digner Medina nos dice, qué interesante tema. Giovanni Jaramillo, qué buen tema. Ana Oquendo, excelente tema. ¿Les está gustando este tema? Y es que mucho de nuestro público ha estado preguntando respecto a esto, ¿no? Por las varias cuestiones que hemos estado hablando, por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo. Así que, qué buen tema hablar de educación sexual en los colegios. Kiara Ramos nos dice, mi apoyo total a la educación sexual en el sistema educativo. Giovanni Jaramillo vuelve a enviar un mensaje y nos dice, la iglesia no debe influenciar en los derechos sexuales y reproductivos porque somos un país laico. Efectivamente, detrás de todo esto, pues, está en la Constitución que somos un país laico
y efectivamente pues en el goce de esos derechos se hizo la votación y la construcción de este Código Orgánico de Salud que durante 8 años pues se lo ha estado trabajando. Hay otro también tema que es importantísimo, Scarlett, y que quiero consultarte, y que es respecto al artículo 115 del Código Orgánico de Salud, que prevé que el Estado implemente políticas públicas y programas educativos para los centros de desarrollo integral, para la primera infancia, establecimientos de educación a nivel nacional, para la difusión y asesoría en materia de salud sexual y salud reproductiva, con el fin de prevenir el embarazo infantil y adolescente. Esto considerando que nuestro país es uno de los países de la región con mayores tasas altísimas respecto al embarazo en adolescentes, pues nos parece una urgencia. Scarlett, cuéntanos un poco, tú acabas de graduar, estás recién salida del espacio educativo, del ámbito educativo, cuéntanos un poco qué es lo que sucede con los planes que hay dentro del sistema. ¿Qué les enseñan? ¿Cuál es la cátedra que les dan? ¿Tienen una materia? Cuéntanos un poquito de cuáles son esas políticas públicas y esos programas educativos que tienen hasta ahora o no existen. Sí, claro, yo me gradué para dar a conocer en el Colegio Amazonas al sur de Quito, un colegio se dice que es el más grande del sur de Quito, creo que es el segundo, pero sin embargo yo en todos los años que tuve no recibí ninguna caña sobre la prevención del embarazo, sobre darnos a conocer los métodos anticonceptivos. En los 6 años que estuve en el colegio nunca recibí ninguna de estas charlas, lo único que nos daban es sobre la prevención de las y se dejaba de lado este tema tan importante. Por eso, por esta misma razón, presentamos en el 2017 la propuesta en donde se habla sobre los derechos sexuales y reproductivos. Que dentro de las instituciones en varias ocasiones ni siquiera se toma en cuenta este tema siendo tan importante debido a la ideología que se maneja dentro del sistema educativo. Tú no tienes todavía una autonomía de pensamiento dentro del sistema educativo muchas veces, ni una libre expresión para dar tu opinión frente a algún tema, frente a la iglesia, frente al aborto. Son muy pocos los profesores quienes abren debates sobre estos temas. De ahí la mayoría de profesores son muy dogmáticos, se diría, son muy radicales en el tema de su materia y no se da chance a debatir sobre estos temas importantes y otros también que hay dentro del debate de la educación. Sí, ¿no? Y vemos que además el espacio educativo replica un montón, digamos, de violencias de género en las aulas, ¿no? Vemos una gran tasa, por ejemplo, de respecto al abuso sexual dentro del espacio educativo. De ahí, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos es el caso Ampetra, que hizo que efectivamente pues se tomen medidas respecto a estas situaciones, pero vemos que muy poco ha cambiado, Scarlett. ¿Qué es lo que ustedes han visto, digamos, y ahora en el marco de la pandemia también, si es que estos casos de abuso sexual, estos imaginarios de la violencia de género, pues se mantienen todavía a pesar de la virtualidad, a pesar de estar, digamos, recibiendo clases de manera virtual? Cuéntanos un poco. Claro que sí, bueno, por el mismo hecho de que no estamos yendo a clases presenciales, no se han reportado casos, pero hay que entender que muchos de los casos también se dan dentro del hogar. Y dentro del hogar, los estudiantes, ir al colegio era una de sus principales ventajas, ¿no? Para ir a evitar estos problemas que tenían en casa. Hemos visto cómo han aumentado los feminicidios, las desapariciones voluntarias de niñas que han salido de sus hogares por la violencia que existe. Y nuevamente el gobierno no ha hecho nada. Siguen desapareciendo a las mujeres, nos siguen matando, nos siguen acosando y violando. Y es algo que el gobierno no le ha interesado para nada. Dentro del sistema educativo, como te digo, virtualmente no se ha dado a conocer casos
por parte, ¿no?, de docentes o dentro de compañeros mismos, si no conocimos particularmente, ¿no?, de las mujeres. Por ejemplo, el caso de la estudiante de medicina donde le violaron 2 policías, por ejemplo. Eso está en aumento en medio de esta emergencia sanitaria. Se han conocido miles de casos que aún siguen siendo vulnerados, que ni siquiera se llegan a saber, que ni siquiera los medios de comunicación han dado a conocer, que es una problemática actual y que debemos erradicarla de fondo. Algo que yo siempre que debato personalmente con algún amigo del colegio es que ellos no apoyan a los colectivos feministas porque ellos tienen el concepto de que es el odio al hombre. Y yo siempre argumento de que no es el odio al hombre, es el odio al macho, que es machista, opresor, que viola a las mujeres, que las acosa, que incluso yo veía un post interesante de una página, Revolufoto creo que era, que decía de que uno está siendo cómplice del acoso cuando en medio de un grupo de WhatsApp tratan mal a una chica por alguna foto o por algún tema así. Por eso la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para no ser cómplice? Y es algo que siempre nosotros como jóvenes damos en la iniciativa y en el debate de entender de que la mujer es la principal en los cambios sociales, pero sobre todo esta lucha en contra del machismo es primordial para que nosotros tengamos una importancia dentro de la sociedad que nos debe. Hemos estado varios años, el Estado tiene una deuda con nosotros, nos ha recortado el presupuesto para la erradicación de la violencia de género, nos cortó, nos limitó el acceso a la despenalización del aborto por violación, y es muy penoso, y esta es una de las razones por la que las jóvenes, los jóvenes, todos nos tenemos que movilizar en la exigencia de que nos permitan esto, de esta deuda que tiene el Estado con nosotros. Sí, gracias Scarlett. Con esto contarte que nos envían mensajes, otros mensajes más a la señal en vivo y nos dicen, Maritza Gamboa, un saludo para Ambato y nos dice felicitaciones, buen tema. Alpa Tituaña nos recomenta y dice, solo una precisión, no era estudiante de medicina, ya era una médica. Efectivamente, pues, esto nos sucede a todas. Imagínense lo que sucede con los niños, niñas y adolescentes que están dentro del sistema educativo y que pues todavía no se los considera en el nivel de sujetos de derechos como efectivamente son y que sufren estas vulneraciones. Kiara Ramos nos dice, los padres y maestros deben brindar un apoyo, una guía psicológica, emocional y afectiva. La comunicación es la clave para desmitificar tabúes en la sociedad. Efectivamente, eso se complementa con lo que nos has dicho, Scarlett, y es que no solamente suceden las agresiones o la violencia desde los maestros hacia las y los estudiantes, también entre los estudiantes, y es que estamos socializados en una sociedad efectivamente con actitudes machistas y pues vamos a estar replicando eso desde todos los niveles y de ahí pues la importancia de que haya esta educación sexual integral con un enfoque de género. Quiero invitarles ahora a escuchar hicimos un podcast visual con varias de las preguntas y comentarios que nos han hecho desde varios lugares del país para nuestro segmento de Pócima Crítica, Vox Populi, y pues les invito a que lo escuchen y de ahí vamos a tener más elementos para seguir conversando, querida Scarlett. Por favor, Beto, ayúdanos con el video. Hola, Pócima Crítica, soy Belén Ramos, vivo en la ciudad de Ibarra. Y sí, nuestra educación sexual que recibí desde los 14 hasta los 16 años, me parece que es justo como que en el momento en que empezamos a explorar la sexualidad, fue basada en una sexualidad moral, nunca desde la responsabilidad. También nos hicieron ver el clásico video del aborto, donde la chica se arrepiente, de que si alguien sale embarazada no podías abortar, porque no era moral. Entonces, siempre se basó como que en la abstinencia, no en la responsabilidad. Nunca nos indicaron cómo funcionaban bien los métodos anticonceptivos, nunca nos dijeron
cómo poner un condón, nunca nos dijeron los miedos o cosas que podrían tener los temas de anticonceptivos hormonales. Nunca nos explicaron nada de eso. Hola, Pósima Crítica. Mi nombre es Isabela, tengo 10 años y les estoy hablando desde Machache. Yo creo que la educación sexual es importante para evitar que otros adultos abusen de nosotros como niños y niñas y para estar en armonía con nuestro cuerpo. Hola, Pósima Crítica. Soy Maga de Quito. No recibí educación sexual en la adolescencia y me parece que es importante que exista esta educación sexual para todos, todas y todes, porque así podemos informarnos, decidir, cuidarnos y ser responsables sexualmente, pero no solo sexualmente, sino también afectivamente. Hola, Pósima Crítica, soy Hanna de Quito y para mí la educación sexual ha sido fundamental para construir una relación sana con mi cuerpo y con mi sexualidad y además creo que es fundamental para evitar abusos y para también construir relaciones sexuales basadas en consentimiento. Hola, Pósima Crítica, soy Gaby Albornoz Andrade de la ciudad de Quito. Bueno, en mi época no hablaban de educación sexual, más bien lo que nos hacían ver eran videos de imágenes súper sangrientas de cómo se hacen abortos y nada más. Ni siquiera nos explicaban a profundidad para qué nos hacían ver esos videos. En mi casa tampoco se hablaba de educación sexual. Eh, Recuerdo que cuando era adolescente yo salía muchísimo y me decían, bueno, a mí no me decían, decían entre los integrantes de mi familia, que como salía full, de ley me iba a quedar embarazada de adolescente y que no iba a saber quién era el taita. Sin embargo, nadie me decía que me cuide o algo cada vez que salía. Ahí sí, ni siquiera mi mamá me decía eso. O sea, yo no tuve educación sexual. Pero sí creo que es importante ahora que los jóvenes aprendan y entiendan, sobre todo para cuidarse en su salud física, en su salud emocional, en escoger las formas de relacionarse sexualmente con otra persona, en cómo utilizar métodos anticonceptivos, y no solamente por prevenir un embarazo, sino por prevenir enfermedades que a la larga pueden afectar su organismo. Hola, Pósima Crítica. Soy Ceres García de Bogotá, Colombia, y voy a responder a la pregunta de si la educación sexual es importante. Bueno, mi respuesta es que sí, en efecto es importantísimo, más aún desde temprana edad. Desde temprana edad es importante porque además de que los niños están en un ejercicio de exploración y reconocimiento de sí mismos, esto les va a ayudar a fortalecer su autoestima. Por otra parte, es importante para prevenir abusos, básicamente, porque tener conocimiento de esto les va a brindar a ellos fuerza e independencia para que ellos puedan determinar qué tipo de acciones son correctas o incorrectas. Listo, con ese podcast ahí que escuchamos y que resulta pues de diálogos que estamos teniendo a través del Instagram, pues les voy a pedir que vayan a continuar dejando sus comentarios, sugerencias y pues sigamos haciendo esta conversación a través de las redes sociales. Escuchamos ahí algunas cosas, Scarlett. Nos decía por un lado que la educación sexual pues se había basado en la abstinencia. Empecemos por ahí. ¿Qué tan probable es que los y las jóvenes pues podamos regirnos todos los jóvenes, todas las jóvenes en base a la abstinencia? ¿Crees que eso es posible? Repetir, disculpa.
Scarlett, te decía que en nuestro podcast pues nos decían la primera persona que le habían enseñado de educación sexual a través del miedo y de la culpa, con imágenes, por ejemplo, de abortos irreales, con imágenes súper, digamos, salidas de películas de terror, pero con algo que les decían que era la abstinencia. Y yo te preguntaba, ¿es posible que todos y todas las jóvenes pues apliquemos la abstinencia en general? ¿Crees que ese es un método No, anticonceptivo? no, educación sexual no es la abstinencia. Para nada, decir que necesitábamos implementar de fondo la información, tanto en todos los sentidos, para que no exista este tipo de, imagínense, de un control, incluso de marcar una ideología mediante el miedo a los estudiantes, indicando este tipo de acciones. Es algo similar lo que nos hicieron a nosotros como estudiantes para la prevención de drogas. Llevaron a unos chicos que habían tenido algunos antecedentes penales sobre las drogas, sobre la persecución que hay cuando te tratas de salir y todo ese tipo de cosas, a meternos miedo, diciendo que los iban a matar, que mataron a su familia, y sinceramente es no es para nada viable este tipo de información para los estudiantes y aún más para quienes queremos que llegue esta información. Queremos que esta información llegue desde la primera infancia, estamos diciendo nosotros. Desde ahí se debe formar, y esta no es la manera para implementar estos mitos, sino intentar implementar una verdadera información sobre toda la educación sexual y reproductiva, y aún más si queremos llegar a los niños más pequeños, a las niñas más pequeñas, a los que recién están empezando su educación. Pero este es un mal modo para los estudiantes que ya nos encontramos en el bachillerato, que quienes incluso por voluntad propia y gracias a la tecnología que actualmente tenemos, no todos, pero sí se podrá decir que un gran grupo, nos hemos dado el chance de investigar, de dar a conocer más de lo que nos falta dentro de las instituciones educativas. Y esto es lo que se debe hacer, no la abstinencia. Uh-huh. Sí, y ahí teníamos otro audio que les mandaba y que es una niña muy cercana y que estaba escuchando todos los audios que me habían mandado porque efectivamente elegí solo algunos pocos, pero me llegaron un montón de audios contándome experiencias de que habían tenido paternidades a los 17 años, de que lo que educación sexual en sus colegios era sinónimo de regalarles toallas sanitarias, regalarles condones y nada más. Tenía un montón de audios, pero bueno, escogí estos porque me parecieron los que eran indispensables para conversar. Uno de ellos era de Isabela, que nos dice que ayudaría para evitar que los adultos cometan abusos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes. Y efectivamente, dentro del Código Orgánico de Salud, en el artículo 115, lo que dice es que pues se van a aplicar programas educativos para los centros de desarrollo integral para la primera infancia, establecimientos de educación a nivel nacional, pero esto con una cuestión específica, con un objetivo específico que es el de prevenir el embarazo infantil y adolescente, y además que va a estar en base a otro, sobre la autonomía y el autocuidado, y poder ser partícipes de las decisiones que los afectan, del poder decir, no me toque, esto no me gusta, esto está pasando, y poder hablar. Entonces, esto, digamos, de alguna manera también lo que va a ayudar es que considera el estatus de sujetos de derecho y de acorde a la edad escolar que estén. Es decir, que la educación sexual y reproductiva pues no tiene que ver solamente con el coito, no solamente tiene que ver con las relaciones sexuales coitales, sino con las relaciones sexuales, sexoafectivas que tienen los seres humanos desde el principio de la edad, desde sus primeras edades, que tiene que ver con reconocer, por ejemplo, su cuerpo,
cuáles son las caricias o los toques que son positivos o cuáles les están afectando, que les permite identificar cuando alguien les está haciendo daño y les está pidiendo silencio, pues que estos niños y niñas y estos jóvenes pues tengan autonomía de decidir. Eso está garantizando el artículo 22 y el 115 del Código Orgánico de Salud y que nos parece fundamental con el comentario que Isabela nos hace para Pósima Crítica. Pero también tenemos comentarios positivos que nos dicen que han podido recibir educación sexual, que han podido tener el acceso y que nos cuentan que han tenido relaciones afectivas, no solamente sexuales, sino también afectivas, como mucho más armónicas, mucho más, digamos, mucho más sanas, ¿no? Mucho más saludables. Creo que eso es algo que nuestro público, que gracias a Pósima Crítica, pues se ha podido conectar y qué importante poder compartir con nuestro público. Scarlett, ¿tú qué piensas al respecto de lo que nos ha comentado nuestro público que nos sigue a través de la señal de wambra.es a Pósima Crítica sobre la educación sexual? Sí, recalcar que es un tema muy interesante, agradecer a los compañeros que nos han invitado, esperar seguir participando en estos importantes eventos, foros, conversatorios que hacen de temas fundamentales que a los y las jóvenes nos perjudican, a las niñas y adolescentes, etcétera. Es importante porque los niños y niñas de la primera infancia son los más vulnerados, perdón. Y hemos visto esto en varias ocasiones, el caso Ampetra, el caso Principito que tú mencionabas, y hay miles de casos que incluso no se llegan ni a saber dentro de las instituciones públicas, quedan hasta los distritos y ya. Y el último en enterarse es el padre de familia, porque ronden todos los profesores y las autoridades, pero se queda hasta ahí. El padre es el último en enterarse, se queda, como dije, hasta el distrito y es penoso. Debemos debemos defender a los niños a los niños y niñas que son los más vulnerados, y un ejemplo de esto es la consulta popular donde se consiguió de que no importa el tiempo que haya pasado la agresión, tú puedes denunciar. Digamos, si tuviste una agresión de niña, y no querían denunciarlo porque era un familiar, tú cuando seas grande y quieras hacerlo, lo vas a poder hacer, y aquí se va a ver que tú ejerces tu derecho. Porque si no hacemos estas cosas, vamos a seguir permitiendo que la sociedad siga siendo del modo que está siendo y sigan perjudicando de este modo a los niños, niñas y adolescentes. Felicitar a cada uno de los que están en la transmisión siguiéndonos en vivo, agradecer, como dice, son fieles a Pósima Crítica, a los programas que hacen, agradecerles por el tiempo que se dan. Es muy importante tener personas que se interesen por estos temas y de que día a día sigamos avanzando en los cambios sociales y en conseguir más derechos para todos y todas. Y nos siguen escribiendo, Scarlett, nos dice Lorena Bonilla Ortiz, un saludo para Lorena, nos dice, los jóvenes no tienen espacio para expresarse en sus colegios. Las autoridades no les permiten hablar sobre este tema. Importante este espacio para que los y las jóvenes pues denuncien que no reciben información completa y objetiva. Dice, increíble que los jóvenes hablen incluso en lenguaje inclusivo. Todes, en Ecuador cambiará con las nuevas generaciones. Gracias por tu mensaje, Lorena. Maritza desde Ambato nos dice, tal vez se debe trabajar con los consejos estudiantiles. Y para responder, pues Lorena nos vuelve a decir, realmente no creo que les permitan los consejos estudiantiles, aunque expresan sus necesidades, son las autoridades las que toman las decisiones y luego terminan llevando a profesionales nefastos. ¿Qué piensas al respecto de esto y qué sucede? Cuéntanos qué sucede al nivel del espacio secundario, pues, con los consejos estudiantiles respecto a esta lucha por la implementación de los pensum de estudios con educación sexual integral con un enfoque de género. ¿Qué pasa? ¿Tienes apoyo de los consejos estudiantiles? ¿Cuál ha sido la lucha? ¿En qué momento han intervenido? Cuéntanos un poco. Uy, sí, es infinito el problema que existe dentro de la educación en este tema, y no solo en este. La participación de los consejos estudiantiles principalmente es jodido porque ponen, los docentes en varias ocasiones ponen estudiantes de su preferencia que solo van a hacer en el chance
de títeres, como se conoce. No hay una verdadera autonomía dentro de los consejos estudiantiles. Un verdadero consejo estudiantil que incluso dentro en el caso de que existe un caso de, valga la redundancia, un caso de acoso o violencia sexual dentro de la institución, defienda a la víctima, se ponga en los zapatos de la víctima y busque una mejoría para la institución. Esto no existe debido a la prepotencia y al autoritarismo que aún existe en varias instituciones educativas, debido a que la mayoría de los rectores o un gran sector, para no decir la mayoría, fueron puestos a dedo. No existe dentro del Consejo Estudiantil una autonomía incluso para cumplir los planes de trabajo. Nosotros como FES hemos venido respaldando donde nos han mencionado los compañeros de los consejos estudiantiles, porque la base de la FES son los consejos estudiantiles, sobre los casos que se dan en sus instituciones educativas. Nosotros los hemos hecho llegar hasta las máximas instancias de que se den a conocer con los nombres protegidos de las víctimas para que se dé a conocer el agresor. El último caso que respaldamos presencialmente fue el del Francisco de las Llagas. Creo que es un colegio privado, es en el sector de la Gasca, en donde un conserje violó a un estudiante. E incluso, como era el colegio católico, las mismas monjitas le ayudaron a escapar al conserje. Esto fue indignante para nosotros porque logramos de que se escape, pero sin embargo estábamos en la exigencia en el ministerio diciendo que se haga algo sobre este caso y que no sea uno más de los que se ha quedado ahí estancado. Es así, Scarlett, en varias situaciones, y no solo de abuso sexual. Recordemos, por ejemplo, el caso de femicidio, del cual fue víctima y que hasta ahora, pues, se levanta la voz por Valentina Cosíos, una niña que también fue víctima ya no solo de abuso, sino también de feminicidio dentro de un espacio educativo, y que vemos que efectivamente pues no hay las garantías para que los y las jóvenes, niños, niñas y adolescentes pues accedan a espacios seguros dentro de lo que es el espacio educativo. Scarlett, como para ya ir cerrando, quiero cerrar contándoles un poco de los datos respecto a la COVID-19 en nuestro país, para nuestro público que aún no se ha agregado al canal de Wambra, medio digital comunitario, y pues donde cada día se pasa los resúmenes diarios de lo que sucede en nuestro país respecto a no solamente a la COVID-19, sino también a varias otras temáticas, como es del Código Orgánico de Salud, que todavía se encuentra en discusión. Voy a contarles que hasta el día 16 de este mes de agosto se registran 121.525 personas con casos confirmados por COVID-19, 97.063 personas que se han recuperado, 17.192 personas que han recibido el alta hospitalaria, 727 personas hospitalizadas en situación estable, mientras que 363 están con pronóstico reservado. De este grupo, pues, tenemos 7.206 personas que han fallecido con diagnóstico confirmado de COVID-19, 3.790 fallecimientos con probabilidades de haber sido contagios de COVID, es decir, que tenemos un total de 10.963 muertes en nuestro país. Una invitación para que continuemos cuidándonos a pesar de que se han levantado las medidas de restricción, las medidas pues de aislamiento, que nos mantengamos todavía con precaución, las medidas de sanidad también en nuestros hogares para seguirnos cuidando. Invitarles a que se agreguen al canal de Wambra Medio Digital Comunitario a través del Telegram o también del WhatsApp, que lo pueden hacer a través de la página de Facebook de nuestro medio digital, y pues podrán acceder a todos estos resúmenes en vivo cada día con todo lo que sucede en nuestro país. Con eso, pues, Scarlett, agradecerte muchísimo por ser parte de este programa, una invitada efectivamente que nos ha contado muchísimo de lo que sucede en los espacios educativos. Quiero agradecerte por tu tiempo, invitarte a que te despidas de nuestro público que hoy nos ha seguido a través de Pósima Crítica.
Sí, nuevamente, perdón por recalcar, agradecer mucho por la invitación a seguir invitando a que la gente siga debatiendo sobre estos temas importantes. Solo así vamos a lograr de que todo esto se erradique, ¿no? De que toda esta problemática que tenemos en las instituciones educativas y fuera se erradiquen de fondo, porque sí son cosas que sí van a ayudar bastante a los cambios sociales. Y una vez más, llamar a las mujeres, a las estudiantes, a las niñas, a todos y todes, a que se organicen para seguir consiguiendo más derechos como estos. Es lo que necesitamos y lo que nos va a ayudar. Muchísimas gracias por la invitación y hasta la próxima. Estamos abiertos para seguir participando en los diferentes debates que realizan, también para aportar, nos pueden seguir como Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Subimos la problemática, nuestras propuestas, las denuncias que tenemos dentro del ámbito educativo. Gracias. Gracias, Scarlett. Con eso nos quedamos y pues recordarles que este Código Orgánico de Salud, este próximo 25 de septiembre, pues tendremos el resultado de parte del presidente de la República, de cuál es la decisión que toma. Desde las organizaciones de mujeres que han sido parte pues de estas entrevistas a través de Pósima Crítica, nos han dicho que lo que buscan es que pase efectivamente este Código de Salud, que no se lo vete. Por supuesto que hay cosas que todavía hay que seguirlas discutiendo. Sin embargo, pues se esperaría que para el 25 el resultado sea el no veto presidencial de este Código Orgánico de Salud. Les invito también a que mediante la página de Wambra, www.wambra.es, pues vayan y revisen toda la información respecto a este tema y otros para que puedan estar al tanto de lo que sucede y pues estas problemáticas que nos competen a todos y todas, pues estén en la discusión pública, en esta discusión que nos compete a todas para esta transformación de este Ecuador que queremos de otra manera diferente, bonito, y pues eso se lo hace en diálogo. Muchísimas gracias por ser parte de Pósima Crítica. Conmigo hasta la próxima semana, el viernes a las 4 de la tarde por la señal de wambra.es. No se olviden de seguirme a través de mi cuenta de Instagram, @CinchiAmaru, y dejarme todos sus comentarios para seguir haciendo este intercambio de sus conocimientos en este programa. Hasta la próxima, mi nombre es Cinchi Gómez.